se vieran envueltos por las manifestaciones afuera. Digamos, ahí está planteada la obra el 28 de mayo del 2021, que es cuando en nuestra ciudad se cumplía un mes de paro nacional. Y pues fue un día muy denso en el cual mucha gente fue desaparecida, las calles estaban incaminables. Entonces, como eso es más o menos lo que va envolviendo la adaptación. Y en la contextualización yo te puse tanto la primera vez que le hicimos, que fue en la muestra y que hasta el espacio era diferente, los actores eran otros, y también siento que esto influyó, no tanto afectó, pero sí influyó en la manera de cómo el público vio la obra. Y entonces, digamos, partiendo de eso, yo leí tu entrevista, la de las renuncias de Guillermo Calderón, que es del 2019, si no estoy mal, y ahí tú comentabas algo sobre cómo el público recibe Neva desde también un punto muy cómico. Es decir, es una obra muy política, pero también tienen unas apreciaciones desde la comedia que creería yo que también tiene que ver con el código metateatral. Entonces, nada, después de dar esa contextualización, darte paso como a hablar. No, está clarísimo, y gracias por el video, también me gustó mucho verlo, me encontré muy interesante. Hubo algunas cosas que no entendí bien porque ustedes en algún momento tenían público, pero después estaban actuando sobre el lugar donde tenía que estar el público, entonces hicieron como una parte con y sin público, ¿no? Nah. Es decir, la parte en la que el teatro está volteado es la muestra, la que es en enero. La que ya es en el escenario como tal es la última vez que la hicimos, que fue comenzando junio. Entonces fue más como la primera vez, como era una muestra académica y sabíamos que iba a haber pues menos gente, porque en las funciones fue alrededor de cuántas personas, como unas 400, unas 400. Sí, estuvo más lleno. Entonces sí la pusimos en el escenario como tal para, digamos, poder tener un buen aforo. Entonces la primera vez también fue muy experimental, el poner la sala distinta. Nosotros tenemos también un tema aquí con el presupuesto, pues como en todas partes, que es como se ve el piso horrible porque está todo descarachado, y a los actores no les gustaba, a los actores me odiaban así de que ¿cómo no vamos a estar en el escenario? Y yo no, eso también es teatro, eso también hace parte del teatro. Entonces cuando en las partes de los videos donde está volteado es la primera versión, que es con Ángela, con Camila y con Leonardo, y la otra es la versión que es con Carla, Felipe y Valentina, que bueno, y en ambas, digamos, la única constante de ambas es Andrés, el chelista, que hace como este cuarto personaje que no está en Neva, pero que aporta como el punto más neutral de la conversación política, porque digamos su interacción es muy de yo vengo a ensayar y si ustedes no van a ensayar, yo me voy, y eso es lo que al final dice. O sea, él llega y es como que ya se pone a afinar, y es también la diferencia entre un músico a un actor. Él entra y ya se pone en lo suyo. Ya cuando ve que empieza la discusión política de bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? O bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? Él dice, ay no, ustedes se van a poner a ver otra cosa, yo me voy, y efectivamente sale. Digamos, eso también me parece muy curioso, que yo escogí Neva en el taller de creación, porque yo abro el texto y yo veo que son 3 actores, y yo dije, va a ser un parche montarla porque son poquitos. Terminamos involucrados 7 personas, porque tenemos también una persona afuera del teatro con la pólvora, haciendo los sonidos de las manifestaciones, y era muy divertido porque obviamente yo lo escribía por WhatsApp como ya dispara una, y eso sonaba durísimo, y el público en serio se azaraba mucho. Había gente mayor en el público que sentía también como cierto pánico, porque igual estamos en una universidad pública y que hayan manifestaciones y tropeles aquí también es algo. Entonces, claro, el lamento de todos fue, no, empezó el tropel, va a llegar el SMAT, va a llegar la policía, nos van a cancelar la obra, pero todo estaba planeado, e incluso los vigilantes como que nos llegaron a llamar la atención, y yo así de que solamente es por hoy, yo no vuelvo a hacer ningún explosivo y ya todo bien.
y probamos también un montón de explosivos la semana antes, entonces sí estuvimos como en el ojo de los vigilantes de la universidad, pero eso fue muy divertido, la verdad. Bueno, me di cuenta que, claro, cuando hay una iluminación más oscura, uno entra un poco en la ficción de que podrían estar en una ciudad de Rusia, pero cuando están arriba y hay luz más natural, no sé si era luz natural, pero se ve la textura del teatro, aparece más la sala de ensayo real, del lugar donde están. Entonces, es importante porque uno empieza a darse cuenta que la obra no se trata de Rusia en el año 1905 de San Petersburgo, sino que se trata del aquí y ahora. Entonces esas cosas como que aterrizan la obra en el hoy, que es algo que no es muy fácil porque muchas veces la gente dice, bueno, voy a ver una obra que se trata de Chekhov y realmente uno se conecta con algo que pasó hace más de un siglo. Pero la obra siempre está pensada para hablar de hoy, la ética del teatro, qué significa hacer teatro, qué significa ensayar mientras afuera hay una guerra. Total, y... Es algo que nos pasa siempre, ¿no? Sí, mira que, de hecho, aquí tenemos... Espérate, ¿me ayudas a sacarlo por aquí? Aquí, de hecho, tenemos las grabaciones de tus obras, tenemos Diciembre y tenemos Neva. La historia es muy chistosa, literalmente yo estaba de paseo en Manizales y fui a una biblioteca y me dio por escribir como en el buscador como Guillermo Calderón y aparecieron las grabaciones. Estos son del Festival de Cádiz de 2010, si no estoy mal. Ah, buenísima, buenísima. Y a mí lo que primero me llama la atención es que, pues bueno, ahí ya había empezado, de hecho ahí yo ya había hecho la muestra. Ese viaje fue como 2 meses después de la muestra. Entonces, claro, desde que uno ve el trabajo de tus actores para decir como qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, y uno se da cuenta que también son 2 obras muy distintas. A mí lo que me impacta, por ejemplo, empieza la obra y ya está, no me sé el nombre de la actriz, pero la que interpreta a Olga Nipper está casi que llorando con su monólogo y es más desde una psicosis. En No sos la vida de Chekhov es desde el ensayo, desde intentar y decir, no me sale, hijo de puta, no me sale. Y lo que también me llamó mucho la atención era la iluminación, que era una lámpara, y yo veía que ellos movían esa lámpara y que era un foquito, y que ahí a partir de eso hacían todo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasaría si eso lo vemos como un poco más, el no ocultar el truco? Es decir, como que uno a veces empieza una obra de teatro queriendo imitar la realidad, porque así ha sido siempre, como que si vamos a hacer Shakespeare, este va a ser el castillo y lo hacemos como es. Pero yo luego dije, nada, que se vean las paredes, que se vea el tablado, que se vea todo, y creo que por ahí va. Me encantaría que me pudieran mandar esos videos por WeTransfer, por algo, porque no las tengo, y esa fue la primera función que hicimos de diciembre y fue muy difícil porque tuvimos un cortocircuito. Entonces nos encantaría ver la crisis. O sea, claro, como yo te lo mando, vamos a cómo mandarlo, porque ahorita nuestros computadores no tienen para CD, como que ya los computadores no los hacen con CD, pero sí, pero fue una travesía. Es decir, yo me acuerdo que yo cuando fui a la biblioteca allá en Manizales, yo solamente como que yo quiero ver la obra, y resulta que habían hecho como una especie como de traslado, entonces como todos los elementos de teatro, libros, videos, estaban como en otra sede, y entonces estaba como en eso de reorganizarlo, y yo ya estaba resignada, además porque ya tenía que volver a Cali, y yo ya dije, no, me quedé sin mis videitos, y que ya el último día en Manizales me llaman como ya tengo los videos de las obras. Entonces creo que esto es como bastante, es una fortuna, y no sabía que no tenías el material, claro que te lo mando. Tiene que haber un lector de CD por ahí. Sí. Por ahí. Alguien los tiene por ahí en un cajón. Sí, y mira que, bueno, otra cosa, digamos, en cuanto a la interacción con el público, también una parte que influyó mucho fue el cambio de elenco. Porque en el primer elenco se nota demasiado que son literalmente Olga y Aleco, las 2 personas más blancas del mundo, las más privilegiadas del mundo.
y Ángela, Ajá. que ella es indígena cofán. Y en la parte final del monólogo, claro, ya va mucho a lo que ellos como personas blancas no entienden de la problemática política que nosotros tenemos, que también afecta directamente a los recursos naturales, al campo, es decir, y también obviamente tiene que ver con el contexto del paro. Para muchos fue como que sí, ahora en las ciudades están viviendo lo que en el campo, en los pueblos han vivido durante toda la vida. Entonces, es como esta parte que con Valentina, no digo que no pase, sino que se va por otro lado, se va más hacia como que uno, en el caso de Valentina, se va más hacia la violencia urbana y uno ve que, por ejemplo, el personaje de Carla, que es Olga Nipper, que ya no es tan blanca privilegiada, sino que en un punto, y eso son de las cosas que no están que yo nunca se las marqué, sino que el día de la función salió y cuando ya está peleando Olga y Masha le dice y yo qué, yo aquí estoy haciendo función y luego me tengo que ir a trabajar de mesera en un restaurante porque el teatro no da, y ese momento fue re impactante. Entonces como que el cambio de elenco también fue como un objeto de, de diálogo con el público. Al comienzo mucha gente veía, digamos, el afiche y decía, ¿qué? ¿Dónde es? Y sobre todo Ángela, no, o sea, gente hablando de Ángela, como que, ¿cómo vas a quitar a Ángela, que es la actriz indígena, que tiene esta voz de los derechos humanos? Y es como que, o sea, sí, pero si el discurso no lo podemos llevar a otras voces, entonces algo estamos haciendo mal. Sí, eso es muy interesante. Y además está el personaje de Aleko, que está inspirado en Tolstoy, que obviamente Un duque. un noble, Ah, un terrateniente, pero que se ha dedicado al arte con mucho idealismo y ahora está totalmente decepcionado. Entonces él pertenece quizás a a un lugar en la aristocracia que está mucho más arriba que Olga Kniper. Entonces ellos juegan permanentemente a este juego como de quién tiene más poder, y finalmente terminan entendiéndose mejor que con la que con la mujer que viene de la clase trabajadora. Es como eh, en, eh, en, en Chile esas diferencias raciales no fueron tan importantes, pero cuando yo dirigí la obra en Estados Unidos, sí, el personaje de, de Marshall hizo una mujer negra, y le quisimos dar derechamente una lectura no solo de clase, sino que también racial. wow, claro. Mm, y en cuanto, por ejemplo, hay una parte de la entrevista que yo leí en Twitter que me llamó la atención, y es el tema de presentar la obra, perdón si me equivoco, a lo mejor leí mal, no mentiras, pero que se la presentaste casi que al gabinete directo de Pinochet. ¿Cómo fue eso un poco más en cuanto a la reacción del público? Eso siempre me causó como inquietud. Lo que pasa es que presentamos la obra y fue muy exitosa. La dimos, por ejemplo, por 6 meses. Entonces se transformó como una especie de objeto cultural que mucha gente quería ver. Y la sala donde estábamos es una sala que queda más o menos en el centro de la ciudad, digamos en un sector no elegante, pero un sector a donde podría llegar la gente que baja de los cerros, la gente millonaria. Y en 2 días distintos vinieron antiguos ministros de la dictadura, que son personas conocidas públicamente, que aparecieron por décadas en la televisión y la gente las conoce muy bien. Y vinieron y vieron la obra y aplaudieron y se fueron muy felices. Y para mí, para el grupo, fue una especie de fracaso, porque nosotros queríamos hacer una obra muy política, que hiciera alusión al esfuerzo fallido por transformar Chile, a la derrota de la revolución, al dolor posterior que pasa a eso, y también a la decadencia del sistema actual, que es un sistema que chejovianamente esta gente que se da cuenta que el sistema está en ruinas, ¿no? Que afuera está ocurriendo una revolución y en la sala de teatro están
protegidos, refugiados, pero a la vez tienen que decidir si van a participar o no. Y ese conflicto a nosotros nos parecía muy político y muy necesario, y se hace una permanente alusión a la dictadura. Entonces cuando apareció esta gente en el teatro, era como, no entendieron nada. La obra no tiene la fuerza política que nosotros pensábamos que tenía, no es tan clara como nosotros pensábamos. Y tuvimos que... yo tuve que redefinir mis trabajos futuros para que fueran mucho más explícitos y que de alguna forma no se transformaran en objetos culturales que perdieran su fuerza política. Así que fue un momento trágico, pero tampoco nadie les gritó ni nadie les dijo nada, sino que simplemente lo ignoraron y se fueron. Y así fue. Uf, wow. Sí, mira que el tema del refugiarse en el teatro, eh, digamos, yo vi digamos, como el vestuario de la versión de Cádiz y, y pues me llamó la atención que era como muy oscuro, muy lúgubre, muy invierno. Entonces, como que ahí yo dije, no tanto invierno porque obviamente aquí hace mucho calor, yo dije, donde yo los he visto así se mueren de calor. Pero sí me fui como por esa línea de la pulcritud y por eso están de blanco, están como súper bien vestidos porque son precisamente los que no se manchan. De hecho, cuando la hora llega, empieza y llega Masha la ponemos que llegue como desde manifestaciones y tiene como un pañuelo, tiene chaqueta. Y a todo esto nosotros pues hicimos como una serie como de encuestas al finalizar cada función para ver ese tipo de apreciaciones, porque cuando yo leí eso yo dije como el público, lo que el público nota obviamente hace parte de lo que uno está proponiendo en el escenario, todo está comunicando, sí, pero ¿qué de eso qué tanto nos va a afectar? Porque a veces en los que, ya me acordé de una vez muy rara. Eso fue la tercera función. Terminó la obra y yo escuché a un grupo de gente decir como, lo entendí todo. El jardín, sí, así que lo entendí todo, el jardín, la juventud. Que sí, como que la flor, que así como que una cosa muy simbolista, y yo, vale, bacano. Eso fue muy curioso. Entonces, claro, íbamos haciendo encuestas para ir viendo como ese tipo de apreciaciones, y había gente que sí ponía cosas como recomendar esta obra porque es una obra marcada en un contexto sociocultural y cumplir el rol de una obra de teatro experimental, como comentarios muy planos. Otros que se iban como que wow, retrata la realidad de nuestra sociedad. Otros así de que ay, me encantó el chelista, literalmente. Había gente, había funciones en las que entraba Andrés, porque eso era en esta parte de cuando Aleco le hizo este monólogo de que la quiero penetrar y ay, estaba actuando, no actuó nunca más y todo el mundo jajaja. Ahí suena la puerta, llega Andrés y pasaba que le silbaban, que era como si fuera como un sex appeal, como una cosa así. Había gente muy fan de Andrés y eso nos parecía también muy curioso porque yo como que la hora estaba política y la gente iba por ver a Andrés, entonces tenía mucho de eso. Nosotros siempre luchábamos con eso porque el problema era que la obra puede ser muy cómica, sobre todo cuando comienza, porque hay como un abuso, pero también hay humor y hay un juego, pero era difícil manejarlo, porque si se hace con mucho humor, es difícil volver a un lugar más serio, más político, más duro. Y a veces simplemente cuando había mucho humor era muy difícil hacerlo. Por eso el elenco a veces cuando había mucho felicidad, mucha risa, así bajaban el volumen de la voz, hacían todo esto más lento, de tal forma de que la obra se pusiera un poco más seria y que pudieran manejarla y llevarla al lugar donde querían. Yo me di cuenta que ustedes, por ejemplo, en un momento
de humor cuando están tratando de ensayar, hacen un comentario de Hitler. Ah, sí. No sé si improvisado, pero produce mucha risa. Incluso el actor y la actriz se ríen, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa es la parte como así, no hablas alemán, tú vas a hablar alemán porque el doctor habla alemán. Entonces, eso fue propuesta de Felipe, el que estaba actuando de Aleco, que empieza a decir, no, pues, diga, porque o sea, le está intentando decir como que no sea alemán, pero pues como está en el texto, que no es alemán, pero que suena alemán, como que como que sobre todo la musicalidad de la voz. Y llega un punto en el que le dijo, veis, y le dices como puras marcas, empezó por marcas, por puras marcas alemanas, entonces ya como Adidas, Volkswagen, sí, y al final gritó Heil Hitler y para todo el mundo eso fue como el hit. Entonces eso me parece a mí muy, muy curioso de cómo obviamente está, o sea, como que en otro contexto ese tipo de comentarios estaría muy mal. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, hacer la obra así como está, con ese comentario en otro lugar a lo mejor estaría muy mal visto, pero aquí fue más como esa extrapolación del chiste de, no hablas alemán, pues debes hablar alemán. Sí, claro. Bueno, es interesante porque la obra, insisto, en que para nosotros era muy importante que fuera de época, pero que no fuera de época. ¿Ya? Entonces por eso pusimos este aparato electrónico que da calor sobre el escenario. ¿Ya? Entonces es un aparato eléctrico que obviamente no tiene nada que ver con la época. Entonces desde el primer momento la obra está diciendo, estamos utilizando recursos brechtianos, estamos hablando del pasado y de un lugar lejano para hablar del aquí y el ahora. Entonces eso es lo primero que debería leerse cuando uno lee o entiende la presencia de un objeto moderno sobre el escenario. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de Hitler, el público inmediatamente entiende que a pesar de que esta obra me esté llevando a San Petersburgo de 1905, hay algo en la obra que me están diciendo que no, que es una obra contemporánea, que está consciente de Hitler y Volkswagen y Adidas, que son cosas totalmente del siglo XX, o sea, mucho después de la época de Chejo. Sí. Claro. Sí, total. Ay, voy a decir otra cosa sobre el tema de... se me fue. Espérate. Era el tema de... se me fue durísimo. Se me fue. Bueno, entonces vas a hacer otra pregunta. El tema también... por ejemplo... era el tema como de la construcción del diálogo político, porque precisamente, no sé si es como algo muy, muy colombiano, como que aquí las obras pegan si tienen comedia, como que uno ve ahorita las producciones del Teatro Nacional o las obras taquilleras a nivel ya comercial, la mayoría son comedias, nunca son como un drama. Entonces creo que siempre como que las obras se terminan empapando de eso, y porque también uno cae en la aprobación del público, en que risa igual les está gustando. Entonces como que pensando en eso, dijimos como tiremos todos los chistes al comienzo, o sea, qué sé yo, Carla diciéndole a Valentina eres una estúpida, y la gente se cagaba de la risa porque sí, o sea, está haciendo un comentario, o sea, le está tratando mal, pero eso estaba puesto de tal manera que daba risa. Y es ya después de todo esto del brindis y eso, porque nosotros agregamos textos. Porque yo sentía que... Así yo hice un montón de cosas con tu obra, perdón. Yo sentía que tenía muchas cosas, primero que tenía muchas cosas rusas, y yo dije, pasaba que, por ejemplo, con decir Olga Leonardovna, Ángela se enredaba mucho, o sea, era como que está ahí con todo el impulso, Olga Leonardovna, y yo, Leonardovna, y ella, o sea, era como si fuera una palabra de muy lejana.
Entonces yo dije, no, mejor como cortemos tanto lo ruso y dejemos, digamos, démosles el espacio de todo lo que sea como teatral, toda esa parte del chisme. Ay, eso fue también muy chistoso porque digamos, los estudiantes el resto de estudiantes de la escuela, digamos, acababa las primeras representaciones y me decían como que, ve, vos les estás tirando a no sé quién, a no sé qué, y yo, no, y yo, eso lo escribió Guillermo. Yo sí, en la parte de que tuvo 2 hijos con la hermana, que tiene, que sí, toda esa parte, o sea, todo el mundo pensaba que literalmente era como un señalamiento directo a personas de por ahí. Y yo decía que no, yo no le estoy tirando a nadie. Era como que en esas partes y dije, no, no las voy a cambiar por si me dicen algo. Pero luego llega esta parte como más política, en la cual, claro, está muy bien redactado el discurso, pero le faltaba como esta parte colombiana. Y algo que yo noté mucho en tu obra es que como que el personaje de Aleco, incluso de Olga, pero sobre todo el de Aleco, tenía puntos válidos, entonces fue como desarrollarlos un poco más, como para que no quedara así como que la obra súper de izquierda y así de que vamos a hacer la revolución, sino de que en serio Felipe decía, entonces que vamos a quedarnos haciendo marcha toda la vida y eso a qué nos va a llevar, o sea, como que planteamientos muy, muy serios que precisamente fueran como bajando más la conversación, que no quedara como que, porque ya 1000 veces le habían dicho a Valentina, ay Valentina cállate, ay Valentina eres una estúpida, sino que ya en serio de que vos qué crees que o sea, si no hay público no va a haber teatro y no va a haber nada, y eso iba como escalando, y además en los textos que añadimos, a que Valentina y Felipe, no tanto en la primera versión, porque en la primera versión sí era más Ángela, ese final con el texto tuyo, pero en la última sí lo que hicimos fue que Valentina y Felipe se tiraran demasiado, hasta tal punto que, claro, ya cuando Olga sopla el viento, como que ve este teatro tan vacío, entonces vuelve un momento chistoso de como que uy, se les incomodó el parche, pero ya cuando como que se está relajando mucho la cosa, ahí ya vuelve otra vez Valentina. Y por eso el teatro es una mierda, todo es una mierda. Y hasta que explota, ella se va, y claro, en la obra tuya no hay como una acotación de qué haces, a dónde se va, o sea, como que no hay una acotación fija. Entonces nosotros como lo planteamos al final, Valentina sale, Olga y Aleco quedan como, bueno, como en un silencio así de que qué van a hacer, y literalmente el teatro se queda así un silencio, era divino, y ellos simplemente le hacen la señal a la persona que está en las luces otra vez y se vuelven a apagar las luces, y entonces el final de la obra es otra vez, oh mi querido, mi bello jardín, y yo creo que por eso los de ese día así de que lo entendí todo, y yo, ¿será que sí lo entendieron? Mira, esto parte también de un análisis de Chekhov, ¿no? Entonces Chekhov, antes de morir, escribió todas estas obras que describen un poco, o bastante, la decadencia del mundo ruso, ¿no? Es como, está lleno de estos personajes que venden sus casas, que saben que la sociedad rusa ya no se puede sostener así, porque la aristocracia está cayendo, la nobleza está cayendo, ha surgido una nueva clase media, pero también ha surgido una clase popular que va quizás a cambiar todo. Y en Chekhov también está lleno de estos personajes que son profesores de provincia o que son ex estudiantes que alguna vez trataron de cambiar el mundo en su universidad o en su trabajo, pero ahora ya son personajes fracasados porque Rusia no cambia y no va a cambiar nunca. Es como, está viviendo como una lenta decadencia, es como el fin de Rusia, el fin del mundo se acerca, ¿ya? Entonces Chekhov muere, pero existe un sector de la nobleza, por ejemplo, Tolstoy, que está representado en Aleco, que tiene una visión moral en la que
religiosa también, en que simpatiza con el cambio, simpatiza con la caída de los zares y simpatiza con la revolución, pero también sabe que su mundo se va a terminar. Entonces existe una sensación de que es el fin. Entonces existe como una ambivalencia con respecto a si tengo que estar optimista o pesimista con respecto al futuro. Olga representa como este lugar intelectual, artístico, que es del Teatro de Arte de Moscú, que va a tener un antes y después de la revolución. Antes va a ser una estrella y después va a seguir siendo una estrella condenada eternamente a representar el método Stanislavski y las obras de Chekhov alrededor de todo el mundo, pero más como una especie como de estrella del gobierno, como una especie como de embajadora cultural del nuevo régimen ruso. Y Masha muere porque ella es idealista, ¿no? Porque ella no es una bolchevique, sino que más bien como una anarquista. Entonces ella no tiene un espacio en el nuevo régimen ruso que se inaugura 12 años después de cuando ocurre la obra. Lo importante de la obra es que es 1905, cuando ya entienden que la revolución viene y que el cambio viene y que lo que viene ahora es solo crisis y que Chekhov ya no está para describir este mundo. Entonces Masha no tiene futuro, tiene que morir, pero Aleko y Olga sí tienen futuro, que es el futuro de repetir estas obras eternamente y transformarse como en una especie como de prisioneros de su propia fama y condenados eternamente a rendirle homenaje a la cultura rusa y transformarse como en una nueva aristocracia para el nuevo régimen. Entonces la vida de ellos continúa, pero la de Masha no. Entonces eso a mí me parecía que era como una cosa interesante de decir, sobre todo cuando estrenamos la obra, que existía una sensación de que todo estaba cambiando, pero existe una sensación de fin de mundo donde hay un sentido del humor, un sarcasmo para protegerse, pero no hay una claridad de cuál es el futuro. Sí, mira que a mí me pasaba mientras ensayábamos que yo decía esto lo entiendo, además porque obviamente consultaba, nos leíamos a Chekhov, digamos temas ya más biográficos, y yo decía, esto lo entiendo y tiene mucho sentido, sobre todo los textos de Olga Nipper como que me parecían muy valiosos, todo desde cuando mencionaban la bronquitis y luego no iba a ver, y Olga Nipper tuvo bronquitis y se subió a actuar así como con 37, 38 grados de fiebre. Entonces que uno dice, la investigación está muy bacana, eso está muy bien, pero como que sentíamos que a la hora de ponerlo en el escenario, como que no se entendía tanto, y hay cosas como que uno quiere cambiar para contextualizar, y que a veces como que a veces simplemente no es necesario. Yo me acuerdo que, por ejemplo, con esto de la bronquitis, Camila, la del el primer elenco, por así decirlo, ella no quería decir bronquitis, ella dice, y ella dijo en un ensayo como, ¿y por qué no digo que tiene COVID? Pues como es 2021 y la gente salía masivamente a las calles sin importar que hubiera pandemia, también parecía como ver si puede funcionar, y al final sí salió lo de la bronquitis, como que dijimos no cambiemos eso para que no sea como que tan modificamos la obra dependiendo a quién se la mostremos, sino que en serio la obra sea como una, y ya de ahí como empezar a indagar en ella. Yo siento que así como vos hablas de este mundo que está cambiando y que es como que ya no va más, para nosotros fue mucho una crítica hacia la escuela misma de teatro, en el cual
y creo que eso se sabe también una especie de revolución, porque ahorita los que están en taller de creación y apenas van a montar sus propias obras, también están así de que ya no queremos montar más Shakespeare, ya no queremos montar Ibsen, ya no queremos Chekhov, ya no queremos nada, queremos latinoamericanos, queremos hablar de nosotros. Entonces se volvió más como por ese lado de, no tanto la revolución rusa, porque claro, es algo como que si nos sentamos e investigamos lo entendemos, pero en nuestro contexto es una guerra que es un conflicto social lejano, que obviamente uno sabe que estas historias de guerra y de conflictos políticos siempre se repiten y es como que terminan en una plantilla puesta en diferentes sociedades, pero se nos fue entonces más que seguir hablando de Rusia, como ¿por qué seguimos montando Chekhov ahorita cuando el problema que nosotros tenemos como sociedad, el problema que pasa con la policía, con el SMAT, con los gobernantes, la violencia urbana, la violencia en el campo, todo eso tiene más potencia y más vida en el escenario que seguir montando a Chekhov? Digamos, por esa línea es que se nos fue para... Por eso siento como que, perdón, cambiamos un montón de cosas, pero porque sentíamos que la gente se le quedaba como que, ¿por qué me estaban hablando de Rusia? O la gente, no sé, yo invitaba a alguien que fuera a los ensayos y decía como que todavía no estaba muy ubicado, como que, pero son rusos o son caleños, ¿quiénes son? Entonces, por eso digamos fue como ese momento más drástico de decir, ay no, Chelo, todo bien, la buena, pero no, vamos a ser caleños, vamos a ser nosotros y por eso en la misma obra ya no se utiliza, las últimas veces ni siquiera se utilizaban los nombres. Por ejemplo, el nombre de Aleco ya ni se mencionaba, se decía Felipe y ya cuando actuaba de Antón se le decía Antón. Pero se nos empezó como a ir más como esta construcción europea para poderlo acercar más y que igual está muy interesante como esto que vos decís de que Olga y Aleco siguen teniendo futuro. Para nosotros fue más como al revés, como que Masha entendía cómo estaba funcionando el mundo artístico ahora, en el cual es como que de nada te sirve ensayar si el público no va a llegar porque hay un bloqueo, y era más Aleco y Olga van quedando un poco atrás porque se van quedando en un arte que simplemente está muriendo. O sea, la manera en la que hacemos teatro está cambiando y entenderla y aceptarla no está mal, pero forzar a los otros a que, digamos, sigan como en ese molde, en esa... Gonzalo Arango hablaba de esa tabla de salvación pasada, termina haciendo eso lo que termina rompiendo, de hecho, muchos grupos de teatro, y eso pasó también en el paro, como que había gente, o sea, había bloqueos y de todo, y había gente como que los espero mañana al ensayo a tal hora, y es como, ni siquiera puedo ir de un barrio al otro, entonces... Por eso también otro motivo para traer más la obra hacia nuestro contexto. Sí, o sea, mira, yo quería escribir de Chile, pero no podía, simplemente me costaba mucho. Y me salvó esta posibilidad de escribir de otro lugar para poder hablar de Chile, porque en ese momento era lo que podía hacer. Pero después de eso empecé a hablar directamente, a escribir directamente de Chile. Ya pasé por ese primer miedo que lo resolví con la metáfora y después ya lo perdí el miedo y pude hablar directamente. Ahora, mucha gente dio la obra Neva, sobre todo la gente de teatro, como una oportunidad para hablar acerca de la actuación y de la actuación realista stanislavskiana, porque había una ironía con respecto a eso. Obviamente se burlan de la técnica de la actuación, pero también la usan, pero también la malinterpretan. Y en el caso de Olga, es una persona que está tan metida, sumergida en su sufrimiento, que es incapaz de diferenciar el dolor real del dolor simulado de la actuación. Entonces eso nos pareció que era muy interesante decirlo con respecto al teatro, porque la obra termina diciendo el teatro murió, no tiene sentido hacerlo ya más porque no tiene ninguna trascendencia política en el mundo, es solo escapismo esteticista, pero
es una contradicción con la obra, porque acabo de ver una obra que estaba bien actuada y me gustó y tenía un discurso interesante con respecto a la actuación. Entonces el truco de Neva era que podía negarse a sí misma y validarse también al mismo tiempo. Ujú. Bueno. No, dale, ahorita cierro. Sí, que claro, ahora que lo dices y pues teniendo en cuenta como las obras que luego vos escribís, eh, digamos, de mis favoritos, a mí me encanta Clase y me encanta sobre todo Villa. Le tengo unas ganas a Villa porque me parece que el cambio es abismal, como que ya es muy directo que se está hablando de un lugar en concreto y pues es bien curioso esto como del miedo a hablar de uno mismo. Por otro lado, total, la gente como que disfrutaba mucho en esta parte no, mira, como quien dice, te voy a enseñar a actuar. Tú llegas, haces así, no sé qué. De hecho, hay una parte, en la parte de cuando veas a Trigorín, no le digas nada, lo amo, Costia, incluso más que... Sí, en esa parte, ellos, eso fue propuesta también de Felipe. Felipe tiene propuestas muy raras, de que empieza la música, empieza Andrés a tocar y se pone como este Big Vaporú, como este mentol en los ojos para simular más rápido el llanto, y eso también fue como hit, porque era muy divertido y quedaba muy claro que aún, aunque mejor dicho, uno ve al actor ahí revolcándose, dándola toda, es falso, o sea, no está sufriendo realmente y eso está muy bacano. Yo quería preguntarte algo, pero eso es más a manera de chisme, porque me comentaste que habías tenido un estreno, entonces quería preguntar también por esa obra, porque digamos que me gusta como este, ¿cómo se dice? Sí, ese paralelo de las obras, digamos, de tu trabajo antes o bueno, no antes, sino, no, es como se va también transformando, porque yo siento que digamos, de este grupito, Neva, Clase, Villa, Discurso, como que tienen un grupito, pero ya luego viene por ejemplo Mateluna, que a mí me dejó muy impactada cuando escuché las entrevistas sobre Mateluna, que en serio se me hacía como un trabajo, no solamente desde la dramaturgia, desde el ensayo, desde el grupo que hace teatro, sino que el grupo que investiga, que va a las cosas reales, y eso me pareció muy brutal. Entonces quería también preguntarte por eso, y por eso digo que es más a manera de chisme, porque no tiene que ver con Neva. Bueno, yo estaba muy interesado en el mundo doméstico, el mundo de las salas de ensayo, de los espacios cerrados, de las salas de clases, de los comedores, donde la gente está encerrada en sus casas, porque yo crecí obviamente ahí, y yo crecí mientras en Chile había una dictadura, por lo tanto uno hacía su vida doméstica familiar con la conciencia permanente de que afuera había mucho conflicto, ¿ya? Y un conflicto que me amenazaba directamente. Y eso es una experiencia muy común en nuestros países. Entonces yo dije, me interesa este espacio doméstico, pero no separado de lo que pasa afuera, sino que el afuera está siempre presente y se comenta. Y la gente habla políticamente en términos concretos, porque así habla uno habla de política concretamente, ¿cierto? Entonces esas eran como ideas estéticas que siempre me gustaron, porque sentía que en ese momento yo quería poner el diálogo y las ideas políticas en primer plano, y que la actuación fuera principalmente dirigida hacia que los elencos se hicieran cargo, que entendieran las ideas políticas y la transmitieran de mejor forma posible. En Neva había como una especie como de gran esfuerzo de que la actuación fuera muy perfecta, muy delicada, porque justamente se trataba de la actuación. Pero después, en la medida en que fui avanzando, me fui alejando de una idea de una actuación refinada, y me interesó mucho más la actuación en que se mide, que su calidad se mide por cómo los elencos se hacen cargo de las ideas políticas que tienen.
Y eso fue como empujándome naturalmente hacia otras cosas hasta que finalmente hicimos una obra en que tuvimos que incorporar a Jorge Mateluna, que nos ayudó con la obra y después terminó preso, condenado por un asalto a un banco que no cometió. Entonces nuestra siguiente obra ya cambió totalmente porque se transformó en un teatro mucho más complejo, activista, de agitación, de campaña política y también de documento. Y ahí es cuando empezaron a aparecer pantallas sobre el escenario, que era algo que yo siempre había evitado. Quería un teatro más puro, más de diálogo, más de actuación, más de ideas, pero ya apareció algo más, un lenguaje más de documento. Y yo no sabía cómo hacerlo, pero dije, bueno, aprendamos. Y con el grupo nos lanzamos y aprendimos lo mejor que pudimos. Sí, eso también vi un fragmento que me encontré por ahí en YouTube, como de ese momento muy de ese teatro de espacios pequeños. Me recordaba también como a diciembre, que claro, es una cena, digamos en Mateluna empiezan a hablar y vos sentís que es un diálogo que sucede, que por el que a lo mejor hasta hemos pasado en cualquier parte, en un salón de clases, en una reunión familiar, como que alguien, y sobre todo cuando llegan, ahorita por ejemplo estamos en épocas electorales y cualquier cosita, hasta un partido de fútbol da pie a que llegue tal y diga, no, es que es el candidato tal, y se arma como esta energía de diálogo fuerte. Y luego está la parte de las pantallas, que me pareció bien curioso porque como que nunca había visto en tus obras como pantallas. Sentía que tampoco era como un teatro en el que entraran las pantallas como que todos, no sé, yo sentía que todo estaba en el diálogo en tus obras. Y cuando está, y vos explicas el uso de las pantallas para también ¿cómo se dice? Como comunicar esa duda en el público de al fin Mateluna sí hizo o no hizo de lo que le están acusando. Eso me pareció muy brutal, porque no queda como la exposición de colegio, como de bueno, les voy a mostrar este video. Mira, también nosotros empezamos a viajar con esta obra y a hacer giras internacionales y también teníamos que hacer subtítulos, y presentamos la obra en muchas partes, distintas obras en muchas partes, siempre con subtítulos. Y los subtítulos son algo muy fuerte cuando uno ve teatro, porque condiciona cómo uno ve la obra, porque tiene que estar leyendo y entendiendo, pero también es finalmente una proyección de video sobre el escenario. Entonces cambia el lenguaje de la obra radicalmente. Entonces también por eso fue una forma como de asumir, si es que vamos a tener video con subtitulaje, ¿por qué no lo empujamos un poco más y ya aceptamos que esa es nuestra realidad? Pero eso es discutible obviamente, y ahora quiero alejarme lo más posible de cualquier video sobre el escenario. Quiero volver a un lenguaje más simple, y porque ahora quiero como volver a tomar el hilo de esas obras que escribí originalmente, porque creo que me interpretaban mejor estéticamente y permitían que se transmitieran las ideas más explícitamente. Claro, siento que con Mateluna es casi que inevitable, porque lo que ustedes hacen es una recopilación de evidencias, entonces es muy, no sirve como, o sea, como que ahí sí es muy difícil imitar esa realidad, porque hay que mostrar las cosas tal como son. Entonces todo eso de la testigo que señala a Jorge Mateluna, pero ese no es Jorge Mateluna, todo está digamos, está de tal manera que te va guiando muy hacia como vine a ver teatro y me senté a ver un documental, pero también tiene su truco mediático de mostrar al público, y luego es como, pero lo que te quiero decir realmente es esto. Y la parte activista, claro, se me hace muy fuerte, como que un espacio como que a veces hay que tratarlo con pinzas, porque pues al fin y al cabo uno no es un juez, es decir, yo siento que el caso de Mateluna digamos, para mí es un hit esa obra
porque efectivamente es comprobable, pero cuando uno no tiene como las pruebas y tal cual, ahí es cuando uno queda como en el ojo que no quiere estar. Y bueno, nada, el tema de la estética, ya lo había leído también como en otro espacio, porque alguien había escrito como el teatro de Guillermo Calderón va hacia el futuro, porque él no pone las obras desde la militancia como tal cual, y siento que eso pues fue criticado también acá en nuestra escuela porque hicieron, o sea, digamos, mi obra no fue la única obra sobre el paro nacional, hubo otras dos, y digamos, lo que se les criticaba sobre todo a una es que trataba como de imitar esta sensación de campamento, de bloqueo, de grupo de resistencia. Entonces como que uno sí lo entendía, pero luego era como que y ahora como que muy la representación literal. Entonces con estas obras pasa que en serio es gente que no está en el conflicto, pero obviamente está afectada por el conflicto, trayendo la bendita pregunta que siempre nos hacemos, que es ¿aquí qué va a pasar y para dónde vamos? Entonces eso que dices de la estética me confirma como cositas que también había pensado. Sí, mira, es muy difícil trabajar con la realidad y muy difícil trabajar con documentos como un video que afirma que matar a una inocente, porque el escenario es un lugar que no es para decir la verdad, es un lugar donde uno se para y uno entiende que es un lugar para ficción, para emoción, para contar historias, para simular la realidad, pero no la realidad. Por lo tanto, si uno dice que me paro en el escenario y digo mi nombre es Guillermo Calderón, eso inmediatamente queda cuestionado. No porque no sea verdad, sino que porque lo dije sobre un escenario. Entonces, conscientes de eso, es que nosotros, cuando presentamos la verdad de que matar a una inocente, tenemos que cuestionar el medio mismo, porque tenemos que lograr reconocer que el escenario es un lugar para mentir y desde ahí construir una verdad que sea verdad. De otra forma, se transforma en una realidad frágil y poco creíble. Y en nuestro caso, el desafío era como hacer una afirmación absoluta de inocencia. Pero también, por otro lado, lo hacíamos porque teníamos que ser parte de una campaña para liberarlo. Y para liberarlo teníamos que afirmar absolutamente su inocencia. No existía en nosotros la posibilidad de que el teatro cuestionara ¿qué es la inocencia? ¿Será inocente o no? Como hacerse preguntas tradicionales del teatro que todo lo problematiza. En este caso, era una obra insertada en una campaña política para liberarlo. Por lo tanto, no existía una posibilidad ética que nosotros cuestionáramos nada sobre el escenario. Era una obra para afirmar absolutamente una inocencia. Y eso es difícil en el teatro, porque el teatro la gente espera complejidad, conflicto y drama. Y aquí trabajamos sin eso. Bueno, yo los he estado escuchando todo este tiempo y... No escucho. ¿Qué lo escuchas? Hola, ya. Los he estado escuchando todo ese tiempo. Realmente yo no soy estudiante de teatro. Yo soy comunicador social. El micrófono, por favor. Uy, no, es que abajo tiene un mozarrón. Sí, ¿ahí me escuchas mejor? Un poco mejor. Bueno, realmente yo no soy estudiante de teatro. Yo soy comunicador social. De hecho, ahorita mismo estamos en una oficina de una revista, en una editorial. No, lo siento. Hay un problema con el micrófono. Entonces es como el internet, yo creo. ¿Será? ¿Se nos está entrecortando o es Juan Pablo? No, allá te escuchaba mejor, atrás te escuchaba mejor, parece. No te escucho. ¿Ahí me escuchas? Yo creo que hay dos micrófonos en el computador y hay uno que está malo. ¿En serio? Creo que tienes que hablar, sí, yo creo que tienes que hablar de este lado. Hay que direccionar. ¿Cómo ahí es? te escucho bien. Perfecto. Ok. Bueno, realmente yo no soy estudiante de teatro, yo soy comunicador social. De hecho, ahorita mismo estamos en la oficina de una revista que está como interesada en divulgar procesos artísticos, pero sí estaba asistiendo al teatro durante los últimos 2 años.
más o menos que acá en la universidad el programa académico de artes escénicas o la Escuela de Artes Escénicas realiza una temporada de teatro en la que semanalmente presentan obras. Y durante todo ese tiempo pues daban obras con una pertinencia y un sentido y la reflexión social, pero No sos la viuda de Chekhov fue la primera obra y la única que hasta el momento he visto que habla sobre la misma reflexión del teatro. Entonces me causa curiosidad lo que hablaban ahorita sobre los usos narrativos de obras rusas, por ejemplo de Chekhov o de Tolstoy, y cómo eso incluso para los mismos estudiantes de teatro incluso puede ser a veces, no sé si soso, pero como que ya quieren cambiar el modelo pedagógico de enseñanza, ese conservadurismo pues en cuanto a la línea narrativa que se ha mantenido, no sé, durante mucho tiempo supongo. Pero entonces llega, por ejemplo, llego yo, llega supongo que muchos otros estudiantes que pues incluso nunca han estado cercanos a eso. La obra, pues No sos la viuda de Chekhov dura 2 horas, creo, es una obra... ¿En serio? Dura 2 horas. Es larga. Creo que normalmente las que he visto han durado 1 hora, esta es la más larga que he visto. Y entonces, claro, se mantienen todos estos elementos cómicos durante gran parte de la obra y solo se invita a la reflexión social, creo que plenamente en los últimos 30, 20 minutos. Entonces, para una persona que ha estado desconectada de los elementos rusos, que ha estado cavilando durante todo ese tiempo, ¿qué es? O sea, mi jardín, mi bello jardín, ok. Digamos que plenamente no entiendo la referencia, más o menos sé a qué te refieres. Y luego, los elementos cómicos con los que se empiezan a quedar, quizás es lo que predomina en sus cabezas, y luego viene la reflexión sobre el teatro, ¿para qué sirve el teatro? La pregunta concreta es, ¿cómo podría reemplazarse estos elementos de Chekhov, de Tolstoy, para que se siga manteniendo la reflexión teatral? O sea, ¿cómo puede la gente que no está conectada con el teatro o que no ha estudiado sobre el teatro durante gran parte de su vida igual entender la obra a pesar de que no se mantenga esa tradición rusa del teatro? Bueno, por un lado es necesario que sea ajena y que ocurra en un lugar tan distante en el tiempo y en el espacio como San Petersburgo en 1905, porque es tan lejana que me obliga como espectador a encontrar la conexión y encontrar el sentido y quizás olvidarme de la época y concentrarme exclusivamente en las relaciones, en las emociones y, por ejemplo, en la discusión acerca del arte. Entonces, podría funcionar justamente porque no tengo ninguna referencia real, por ejemplo, latinoamericana. Justamente por la distancia funciona porque se destaca, ¿no? Funciona en un segundo plano porque hay gente en el público que siempre va a intentar hacer la conexión con la realidad local, siempre, y va a buscar durante toda la obra entender por qué me están hablando de Rusia. Tiene que haber una conexión, la directora tiene que haber elegido esta obra por algo y mi deber como espectador es hacerla, y si no la hago es un poco frustrante, pero por lo menos hice el esfuerzo como de hacer la conexión, ¿ya? Ahora, como yo decía antes, nosotros podemos hacer una versión latinoamericana de discutir la idea de la actuación, ¿ya? Este discurso de Stanislavski obviamente que resuena más con la gente que estudió actuación, ¿no es cierto? Claro. Es un modelo conservador, pero que está en la mayoría de las escuelas de teatro del mundo, porque en el fondo es muy importante para la historia del teatro y forma parte como de la formación cultural de toda la gente que estudia teatro. Es como, hay que pasar por eso aunque sea algo de más de 100 años, ¿no? Pero ahora, cada vez más, y esto pasa en todas partes, la gente quiere contar sus propias historias, ¿no? Y hay una explosión de dramaturgia, ¿ya? Antes existía en nuestros países una idea de que la dramaturgia europea o de Estados Unidos era mejor, por lo tanto lo que nosotros nos correspondía era dirigirlas o reinterpretar esas obras.
pero ahora existe una actitud mucho más fuerte de desarrollar nuestra propia dramaturgia. Pero para cerrar la respuesta, es interesante la pregunta de cómo se actúa y por qué se actúa, porque finalmente es una forma de acercarnos a cómo experimentamos la cultura, ¿no? Cuál es nuestra visión acerca de la cultura, la política, cómo se expresa popularmente y cómo se expresa en los medios y en el teatro y en todo el mundo, por ejemplo. Entonces yo podría hacer una obra que discutiera la actuación. La obra se podría llamar Cali, no sé, cualquier cosa, pero quizás sería más interesante discutir o hacer una obra en torno a la diferencia con respecto a la actuación de teatro académica y compararla con la actuación melodramática de televisión. Uf, muy buena. Y qué importancia tiene eso desde el punto de vista de la cultura y la política y todo, y clase también, ¿no? Entonces, esa sería como la versión latinoamericana necesaria, actual, donde se hablaría de actuación, pero con una trascendencia cultural más local y urgente o más fácil de que el público De contextualizar, sí. involucre. Claro. Neva tiene una estrategia clara, que es hacerla extraña la obra para decir algo muy cercano. Okay. Pero eso sería una estrategia distinta, sería la estrategia de aterrizar en Cali, contar una historia caleña y desde ahí hacer algo personal. Son como distintas etapas en las distintas como etapas creativas de mías, por ejemplo. A mí lo que me interesa de Checo era que era visionario y que escribía con mucho humor y que describía muy claramente muy sutilmente los problemas políticos de Rusia. Entonces eso me pareció que es muy difícil hacerlo. Entonces sentí que era un buen modelo para tomar como punto de partida, porque me parece que el fin del siglo XIX se parece mucho al comienzo del siglo XXI. Movimientos. Dale. No, bien. No, No, es que fue... Pero, ¿Cómo? me llegó la hora. Sí, tenía que irse a las 10. Bueno, ¿vas a cerrar vos o cerro yo? No, cierra. Está bien, entonces, para cerrar, Mira, cuéntame. si quieres me puedes mandar un mensaje de texto o un audio o algo y podemos seguir después. Listo, Por perfecto. otro medio también. Está bien. También. No hay problema y voy a... Dime la pregunta. Nada, que era precisamente eso, como seguir en contacto, porque además tengo que enviarte esto. Vamos a buscar un lector de CDs. Porque yo vi esto en un computador que ya no tengo, entonces bueno, nos queda a nosotros como tarea. Listo, perfecto. Yo literalmente voy a seguir redactando mi tesis y si entro en crisis escritora, te voy a escribir obviamente. Y nada, agradecerte por ese espacio. Creo que pues a mí me sirvió un montón para aterrizar como la manera en la que Neva, y creo que fue lo último que dijiste, Neva tiene una guía, ¿fue la palabra que usó? Neva tiene una estrategia clara y que yo como que yo sentía que entendía esto de que Neva es rara, es decir, uno entra a ver Neva y uno dice ¿qué están haciendo? Pero ¿quién es quién? Y de hecho hay mucha gente, y en la primera muestra, ya para cerrar, maestros que en serio como que se sintieron como hablas así de Chekhov, o como tú te atreves a hablar de la relación de Chekhov y su hermana como si fuera un pecado, y que de alguna manera es como que de hecho como que yo quería decirles, yo sé que hice adaptaciones, que hice cambios, agregué y quité cosas,
Pero esa parte era la parte de Guillermo. Yo así de que, ¿por qué me vienen a criticar a mí? Sí, entonces salí regañada, que no, que cómo se me ocurría a mí comparar el conflicto social del 2021 del paro nacional con la revolución bolchevique, de cómo se me ocurría que eso no era lo mismo, que el domingo sangriento era en serio sangre, y yo, bueno, pero, o sea, fue muy, como de opiniones también muy Divididas, pues. divididas, pero también como extremas, como que no, ya, o sea, hice un sacrilegio contra el teatro y ahorita estoy como confirmando, sí, estoy como confirmando que no, pues que no estamos tan alejados de la idea de Neva. Y nada, era eso. Sí, de pronto, y no, siento que desde hace rato quiero decir algo, pero me da pena, pero lo voy a decir. Si de pronto nosotros pudiéramos contar con los derechos de autor, seríamos muy felices, porque igual nosotros no tenemos planeado hacer la obra como a nivel producción Broadway, pero sí nos gustaría el próximo año como seguirla haciendo, pero obviamente no contábamos con tu permiso, entonces como que siempre se nos hizo como que, ¿y qué tal que Guillermo se entere y nos mande a demandar? No, es muy fácil, es muy fácil. Escribe un email a la Sociedad de Autores de Chile, ellos me escriben a mí, yo digo que sí, y este enlace. Va, así. Oh, listo. Es muy fácil. Ok. Es más fácil que escribir tu tesis. Ajá, más fácil que escribir mi tesis. Increíble. Sí, demora como 20 minutos. Ok. Perfecto. Buenísimo. Nada, entonces no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. En serio, este espacio nos encantó y nada, estamos en contacto. Escríbeme, cualquier cosa. Listo, perfecto. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Seguimos en contacto. Gracias. Chao. Chao. Ya, grite.